Hola a todos y a todas, un gusto saludarlos. Para nosotros es una alegría inmensa estar nuevamente en estos encuentros por la sostenibilidad. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe en la Universidad de los Andes. Y esta iniciativa la pusimos en marcha en medio de la pandemia, en su primera etapa, junto con la Facultad de Administración también de la universidad y en particular con el área de sostenibilidad. Para los que nos acompañan por primera vez en estos encuentros, lo que buscamos es analizar los temas de desarrollo sostenible y de sostenibilidad desde diferentes perspectivas, no únicamente desde la perspectiva ambiental, sino ver esto cómo afecta al sector privado, cómo afecta a la academia, cómo afecta al gobierno, cómo afecta también a diferentes organizaciones sociales y que todas digamos que estamos inmersas en esa necesidad de buscar formas de desarrollo mucho más sostenibles y que nos permitan pues afrontar esta crisis ambiental global que cada vez la vemos de una manera mucho más directa y mucho más impactante en nuestras actividades diarias y cotidianas. Entonces, un saludo muy especial a todos los que se conectan el día de hoy. Estamos por el Facebook Live de la Facultad de la Universidad de los Andes, la Facultad de Administración. Antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, quisiera contarles un poco el tema y por qué escogimos este tema para retomar estos encuentros de sostenibilidad. El tema del periodismo tiene como diferentes aristas, pero hoy quisiéramos analizar el rol que tiene esta actividad básica de comunicación en medio de un mundo en crisis, un mundo en el que las noticias muchas veces tienen sesgos ideológicos o las noticias también son sustituidas por fuentes rápidas como son las redes sociales. Estamos en la era del fake news, en la era del click y muchas veces eso hace que no nos estemos informando correctamente de los aconteceres y en particular de los temas de sostenibilidad. Seguramente en la conversación saldrán varios temas en términos de cosas que no se abordan de la manera que es. Y por otro lado, estamos también en una coyuntura en la que los medios tradicionales están en crisis. Muchos medios han venido cerrando, muchos medios cada vez tienen menos recursos. Estamos viendo periódicos que llevaban muchos años en circulación y que han venido disminuyendo su capacidad periodística y de investigación. Eso hace que sea mucho más difícil combatir esos fake news con buenos reportajes y buenas historias alrededor de los temas de sostenibilidad. Entonces, quisimos invitar a tres expertos que yo creo que han hecho una contribución muy importante a esto, a básicamente tratar en medio de estas circunstancias, contar buenas historias alrededor de la sostenibilidad y queremos conocer su experiencia, queremos conocer su opinión frente a esa crisis de los medios y frente a cómo actualmente se están abordando estos temas. Entonces, empiezo por presentar a Lorenzo Morales. Lorenzo es participante activo del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue uno de nuestros asesores principales para montar este centro hace un par de años. Y adicionalmente, Lorenzo nos va a contar de una iniciativa que lanzamos desde el centro que precisamente busca apoyar el periodismo alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, Lorenzo pues, es periodista y profesor asociado del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Ha estado involucrado con diferentes medios, fue editor de semana.com aquí en Colombia, director del equipo de investigación de Radio Nacional, fue becario del Pulitzer Center en Crisis Reporting y ha sido ganador en dos ocasiones, una muy reciente, del premio Simón Bolívar, un premio muy reconocido aquí en Colombia. Tiene además una maestría en periodismo en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y trabaja y ha publicado pues, en diferentes medios, Semana, El Espectador, Américas Quarterly, BBC Mundo, Earth Island Journal, Time.com y Courier International. Un gusto tenerlo por acá, Lorenzo. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Un gusto verlos a mis colegas también aquí y qué bueno que hayan organizado este encuentro. Bueno, estamos muy contentos de tenerlo por acá. Bueno, la otra invitada es Luisa Lema. ¿Cómo estás, Luisa? Te hago una pequeña introducción. Luisa es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia, bióloga de la Universidad de Antioquia, tiene una especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Externado y una maestría de Gestión Ambiental en la Universidad de Yale.
Actualmente es consultora en temas de cooperación internacional y temas de política de conservación y desarrollo sostenible. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en estos temas ambientales, en proyectos integrados de conservación y desarrollo, en temas de turismo sostenible. Ha estado también trabajando en diferentes organizaciones muy reconocidas en este medio, como lo es ONU Habitat, ONU Medio Ambiente, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. ¿Cómo estás, Luisa? Un gusto tenerte hoy por acá. Hola Felipe, el gusto es mío. Bueno, y por último tenemos a Isabela Ponce, una gran invitada también que nos acompaña hoy desde Ecuador. Isabela es periodista y editora, precisamente en el país vecino fundó un medio que vemos ahí en el fondo de tu pantalla que se llama GK. Es un medio muy interesante, seguramente nos contarás un poco ese proceso. Actualmente ejerce como directora editorial y editora de género. En 2018, junto con José María León, publicó una investigación sobre abuso sexual masivo entre la Iglesia Católica en Ecuador que tuvo amplia difusión. Y en los últimos años pues, ha estado enfocada en cubrir el derecho de las mujeres con énfasis en las niñas. En 2019 también publicó otra historia relacionada con temas de abuso sexual en temas de gimnasia olímpica. Y ha estado muy involucrada en Ecuador en diferentes espacios, lo cual pues, le dio origen a diferentes menciones. Destaco la que le dio la Sociedad Interamericana de Prensa, además de los diferentes premios que te has ganado en diferentes convocatorias, y en particular ahí quiero sacar pecho por la convocatoria del Fondo ODS de Periodismo. Eres una de las ganadoras de una historia maravillosa y que en esta sesión pues mostraremos un pequeño corto de lo que fue esa historia. Entonces, un gusto tenerte por acá, Isabela. Gracias, Felipe, por la invitación. Encantada de estar acá. Bueno, entonces entremos en materia. La idea es que hagamos una pequeña intervención de cada uno de nuestros invitados. Les recuerdo que todos sus comentarios, preguntas, nos los pongan ahí por el chat y yo acá como moderador los pondré sobre la mesa para que después de que esas primeras intervenciones tengamos un diálogo abierto con nuestros invitados. Entonces empecemos con Lorenzo. Lorenzo, ¿cuál es el rol del periodismo en el mundo actual? En ese mundo en crisis, en el mundo en el que vemos cada vez los impactos del cambio climático. Recientemente vimos todo el tema de colapso de la biodiversidad, todos los indicadores muestran que estamos yendo como hacia una catástrofe ambiental. Entonces, ¿cuál es ese rol del periodismo en ese espacio? ¿Cómo cree usted que ha aportado o no? ¿Cómo cree que se están contando esas historias conflictivas alrededor de tener esquemas de desarrollo más sostenibles? Empecemos por ahí. Vale, muy bien. Pues yo diría que efectivamente los medios siempre han jugado un papel crucial y determinante, especialmente además en los momentos de crisis. Y yo creo que no hay que repetirlo ni defenderlo. Vivimos en un mundo que atraviesa por una crisis de desarrollo sostenible o una crisis ambiental muy profunda. Y desafortunadamente esto coincide también con, como usted lo decía al principio, un momento en el que los medios quizás están pasando por una transformación y en esa transformación también se han debilitado en muchos sentidos. En otros creo que hay señales de esperanza, en parte por el surgimiento de nuevos medios, redacciones más pequeñas, pero también mucho más avesadas, con unas agendas más interesantes que los medios tradicionales. Pero evidentemente vamos a tener que transitar por esta crisis o por estos desafíos ambientales con un panorama de medios a veces muy restringido, especialmente hablo en América Latina. Y ahí hay retos enormes, creo que hay retos enormes, creo que ese enflaquecimiento de los medios que implica menos periodistas en el terreno trabajando, recogiendo información y contando esas historias, pues por supuesto tiene un efecto a veces, creo yo, sobre la conciencia y la capacidad de la sociedad y de la ciudadanía y de todos nosotros finalmente en tomar acciones concretas para cambiar
esa realidad. La crisis de los medios no es solo un problema de los dueños de los medios, sino que es un problema, yo creo que de toda la sociedad. Entre menos, como decía, un medio que pasa por dificultades económicas, pues reduce su planta de periodistas. Si hay menos periodistas, pues hay menos información y nos toca limitarnos o quedarnos con una versión bastante pandita de las cosas. Y un poco creo que en ese contexto o esa preocupación es lo que explica el surgimiento de fondo para periodismo ODS que estuve, digamos, o que estoy liderando desde el centro. Y yo creo que esa crisis de los medios tiene, digamos, como varios factores. Por un lado, la escasez de recursos, las historias en profundidad y las historias que muchas veces ocurren en lugares alejados de los polos de producción de la información. No todo ocurre en Quito o en Bogotá o en Buenos Aires, sino muchas veces son en lugares muy apartados donde evidentemente además hay vacíos de información. Pues eso requiere dinero, requiere recursos y apoyo. Entonces el fondo, por un lado, detectó esa necesidad y lo que busca es precisamente financiar a periodistas que tienen historias para contar, para que lo puedan hacer con los recursos que necesiten. Muchas veces son esos desplazamientos, pero a veces también pueden ser, por poner un ejemplo, pruebas de laboratorio para calidad de agua, temas de edición del material, alquilar drones, en fin, la lista es bien larga. Pero otro elemento que me parece crucial, y no solo lo asociaría, digamos, con la crisis o con la relación entre medios y desarrollo sostenible, sino en general con cualquiera de los otros temas, es que ese debilitamiento de los medios tradicionales y su dificultad para conseguir recursos ha impactado un tema crucial y un poco invisible, digamos, para las audiencias, que es el tema de los editores. Yo diría que si la crisis ambiental, o mejor dicho, una de las especies en vía de extinción en el tema ambiental son también los editores, no solo las vaquitas marinas, etcétera, y tantos animales que estamos perdiendo, sino esa figura tan crucial que es el editor, porque finalmente el editor lo que pone es experiencia, criterio, y también termina siempre siendo una especie de formador un poco informal de esas nuevas generaciones de periodistas y de reporteros que van creciendo a la luz de estos editores. Y en América Latina, yo me atrevería a decir, Isabela podrá de pronto contarnos algo y Luisa, esa es una especie que está desapareciendo. Y también por eso un poco la superficialidad de la información que circula. Entonces el fondo, por un lado, entendió que hay que ponerle plata al asunto, pero también, y quizás más importante, hay que ponerle experiencia y criterio para producir historias mucho más profundas. Entonces, básicamente, el fondo es un pequeño aporte y esfuerzo para contribuir en esa línea al periodismo que se está haciendo en América Latina sobre temas de desarrollo. Y agregaría un tercer elemento que fue interesante, yo creo que descubrirlo con esta primera convocatoria del fondo, y ahí sí es, digamos, un llamado de atención quizás a nosotros mismos los periodistas, y es que los temas de desarrollo sostenible creo que en nuestra mirada se entienden siempre como temas ambientales. Y lo digo porque de más de 100 postulaciones para recibir recursos del fondo, yo diría que el 85% o 90% eran historias concretamente sobre temas ambientales. Cuando la convocatoria era abierta, desarrollo sostenible, tenemos estos objetivos y cualquiera de ellos entra en el tema. Entonces yo creo que el periodismo también tiene que empezar a entender que si bien la redacción puede estar dividida en secciones, ¿no? Los de justicia, los de economía, los que cubren temas de salud, nuestro mundo no está dividido de esa manera y el desarrollo sostenible pues es justamente la interacción entre todas esas dimensiones ambientales, de salud, de política, de justicia, de equidad de género, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos retos importantes como periodistas y como sociedad. Diría eso por ahora, seguramente podemos seguir conversando con las otras intervenciones.
Bueno, muchas gracias, Lorenzo, por esa introducción. Creo que lo que mencionaba frente al fondo DS y la idea un poco de aportar a que podamos contar este tipo de historias teniendo en cuenta esa complejidad en términos de disponibilidad de recursos, más la necesidad de conectar diferentes formas de abordar el periodismo, pues creo que es un poco hacia donde creemos que debería avanzar este tema. Antes de darle la palabra a Luisa, quisiera que mostráramos un video muy corto de algunas de las historias que publicamos con el Fondo de Periodismo ODS. Veamos este video, por favor. Los Nukak, la última tribu nómada de nuestra Amazonía, está al borde de la extinción. Tras haber sobrevivido epidemias y destierros, ahora luchan contra la deforestación. Zona Franca hizo la investigación periodística más profunda tras 30 años del primer contacto Nukak con nuestro mundo. ¿Y usted cuántos años tiene? No sé, pero yo tengo... Bueno, esa es una pequeña muestra de una de las piezas y bueno, más adelante con Isabela nos contará también de otro reportaje muy interesante que se hizo con apoyo del fondo. Ahora quisiera darle paso a Luisa para que nos contara un poco su perspectiva frente al periodismo, frente a cómo los acontecimientos que se relacionan con los temas de sostenibilidad ambiental y social son complejos de comunicar y cómo se ha resuelto esa complejidad y por qué esa complejidad. También si pudiéramos como tener algunas perspectivas tuyas de ejemplos en los que la comunicación pues ha servido precisamente para poder comunicar estas historias de una mejor manera y para poder simplificar también esos argumentos entre esas tensiones entre lo ambiental y lo social que muchas veces pues son extremadamente complejas. Entonces, ¿cuál es tu panorama frente a esto, Luisa? Bueno, mucho de lo que Lorenzo dijo ahorita me sirve para empezar, como esa simplificación que hay ahorita del periodismo, que ya no es tan fácil hacer un periodismo de investigación, hacer reportajes, ¿cierto? Y es la búsqueda del titular. Y en temas ambientales, en procesos sociales y ambientales, muy pocas veces tenemos inmediatez. Tenemos inmediatez cuando hay un desastre natural. Tenemos una inmediatez rarísima que nos ocurrió, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, en donde el humano desocupa una cantidad de espacios que rápidamente son ocupados o por otras especies, o la bahía de Cartagena Azul, eso no lo vamos a volver a ver. Y eso raramente se ve en temas ambientales. Incluso en la inmediatez del desastre ambiental, rápidamente la forma como la noticia se enmarca pasa de ser este desastre ocurrió porque hubo una deforestación intensa de una cuenca en Putumayo a ser hay 150 familias desplazadas. Entonces el aspecto humano inmediatamente toma el protagonismo y se olvida que en este país estamos llenos de cuencas que son altamente torrenciales y donde tenemos poblaciones vulnerables a tipos de desastres naturales como ese pues, que vivimos. Entonces, tanto en temas ambientales como en temas de procesos de construcción, de desarrollo sostenible, es precisamente ese paso a paso, esa transición lenta, casi imperceptible, lo que nos condena en la manera como en este momento los medios abordan las noticias, incluso como la gente, ni siquiera la culpa es de los medios. Yo creo que los medios están respondiendo a la demanda del consumidor y eso es lo que el consumidor está demandando un titular, está demandando información rápida, está demandando números. Eso es una de las cosas cada que a mí un periodista me aborda, sin excepción,
me piden cifras, me piden, hay un afán por el número que en muchos temas ambientales no puedes comunicar, o que en muchos temas ambientales no es lo que debería ser el protagonista. Entonces vos empezás un proceso súper juicioso de trabajo con campesinos para evitar deforestación, por ejemplo, y lo que les interesa es cuántas hectáreas de bosque no crecieron. No, pues es que no ha crecido ninguna, pero es que mire que don Pedro ya está haciendo una ganadería diferente, y la historia se pierde porque lo que quieren es, lo que necesitan es la cifra y la inmediatez. Entonces ahí tenemos un reto gigante. Estoy de acuerdo con Lorenzo, y el ejemplo que acabas de mostrar en el video me parece súper bueno, que ya hay que hacer un esfuerzo adicional, y normalmente el medio mismo no es el que puede cubrir los gastos que implica, por ejemplo, hacer un reportaje bien hecho, o tener periodistas que estén entrenados en temas ambientales. Como vos decís, Felipe, el tema ambiental normalmente tiene muchas variables, tiene muchas dimensiones, se pueden marcar de muchísimas formas, y un periodista no tiene por qué tener los elementos para comprender todas las dimensiones y escoger la mejor forma de contar una historia. Los profesionales en recursos naturales, en gestión de recursos naturales y en gestión del desarrollo, somos pésimos comunicadores. Entonces, tampoco tenemos las habilidades para guiar al periodista y decirle, no, intente coger esta historia por aquí que la gente la puede entender mejor. Yo he visto un esfuerzo grande desde diferentes medios, casi todos son medios alternativos, para aumentar su capacidad de contar historias desde la base, de contar historias rurales, de contar historias con rostros y no con números. Y mi sensación es que si no fuera por un ejercicio incluso de cooperación internacional, no sé si aquí podemos decir nombres de medios, ¿eso se puede? Bueno, por ejemplo, Mongabay, que llega a Latinoamérica. Mongabay no vive de lo que vende. Mongabay se tuvo que volver una ONG para poder contar las historias que tenía que contar. Mongabay recibe la plata de cooperación internacional. Hubo un ejercicio lindísimo que hicimos en algún momento con Pacifista para contar las historias de construcción de paz, y el medio ambiente tenía todo que ver con construcción de paz. Pero ¿qué periodista tiene tiempo para irse una semana a entender eso? Que no es fácil de entender, ¿cierto? Tenemos una gente allá firmando un acuerdo de paz, y yo les estoy diciendo acá, es que cuidar la quebrada es construir paz. Comprender por qué cuidar la quebrada es construir paz, y cómo la quebrada es una excusa para encuentros de intereses entre lados que están en conflicto por muchas otras cosas, y cómo ese punto de acuerdo hace que se negocien relacionamientos sociales de una forma diferente. Eso no es fácil de entender, Felipe, ¿cierto? Eso tenés que entenderlo desde el territorio, con la gente, y el periodista no tiene tiempo. El periodista tiene que producir. El periodista tiene que sacar un titular, y tiene que sacar un titular al que le hagan 150 clics por minuto. Entonces, creo que ahí hay un desencuentro entre la historia que se puede contar desde el medio ambiente y lo que en este momento el consumidor de medios y los mismos medios están necesitando. Bueno, muchas gracias, Luisa. Le doy paso a Isabela. Antes vamos a ver un video muy corto de la historia que Isabela desarrolló con GK para el Fondo de Periodismo de ESO. Adelante con el video, por favor.
del cambio climático. ¿Ha oído algo de eso? ¿Aquí hablan de eso? No. No. Poquísimo. ¿Se ha escuchado algo sobre el cambio climático? Sí, la verdad que, como decía, que se da estos cambios por la contaminación, dice que no debemos contaminar el medio ambiente, que eso es lo que nos afecta. Está mucho sol, de a vuelta viene el invierno, a veces aquí pues es el páramo. Mucho sol fuerte y de otras vueltas llueve, hace heladas, entonces lo que nos viene a afectar, se nos dañan los cultivos. Falta el agua y el que no tiene bomba, ahí tiene las tierras botadas. Entonces es porque no tiene cómo. De lo que es el cambio climático, nosotros poco nos enteramos a sí mismo por los talleres que nos daba Forexa. Nos indicaban por qué, nos hacían las preguntas Forexa, por qué se ausentan las lluvias ahora. No tenemos como los años anteriores. Es porque se ha dado lo que decimos el cambio climático, que nuestra tierra está muy contaminada. Todo eso nosotros debemos de tener conciencia, pero ahora no, los humanos somos más cómodos, nos hemos aprendido, hemos cogido el defecto de ser cómodos, la bolsa de plástico, y de ahí sí aventarla donde nos dé la gana, lo que se dice. Ahí sí hemos sentido que es un cambio. Pero dijo no sé porque tenemos que irnos adaptando a ese clima más bien. Bueno, esto es una gran historia que ya ha sido nominada a premios internacionales, y este solo es un abrebocas para que los que les interese también puedan ir y contarla, verla completa. Pero Isabela, cuéntanos un poco de esta historia, cuéntanos un poco de GK, cuéntanos tu perspectiva frente al tema que estamos discutiendo. Adelante. Claro, bueno, comparto muchas cosas de las que dijo Lorenzo y Luisa, y tengo como muchos comentarios, entonces no sé cómo ordenar la idea. Voy a empezar como con las preguntas de GK, la historia. Y bueno, GK es un medio que nace en el 2011 y que a partir del 2014 ya se convierte como un medio sostenible, ¿no? Y creo que es importante, estoy hablando sostenible económicamente, y es importante también, voy como respondiendo, juntando cosas, lo que dice Luisa de volverse una ONG. Nosotros somos aliados de Mongabay Latam, nosotros tenemos una alianza permanente de publicación y de construcción de historias que nos parece como súper importante, sobre todo por la profundidad con la que la podemos hacer, o sea, con el tiempo, como hay un poco de más tiempo, hay un poco de más, o sea, hay ese compromiso con contar las historias bien. Y GK no es una ONG, GK es una empresa que tiene un modelo de negocios diversificado. Y sé que este no es el tema de la llamada, pero solo como que lo menciono porque es todos los como esfuerzos y maneras de los medios que ya no son nuevos, porque ya son casi 10 años, que yo no sé si les llamaría alternativos, porque a veces digo alternativos a qué, solo no son medios tradicionales, ¿no? Y tampoco me gusta decir como medios digitales, porque el hecho que sea digital no le da una característica específica de calidad. Pero sí es cierto, la apuesta de GK es hacer periodismo de profundidad y contexto. Entonces, como que todo lo que se publica. Entonces, todo lo que decía Luisa y Lorenzo, nosotros intentamos como transmitirlo en todas las historias, incluso que sean más breves, aunque tengan menos tiempo. Ahora con la pandemia, obviamente, por la movilidad ha sido muy complejo, pero igual lo seguimos haciendo. Y GK tiene sus 3 verticales principales, que son transparencia, género y medio ambiente, y todo atravesado por los derechos humanos. Entonces creo que es importante, tomando un poco las palabras de Lorenzo, hablar de esa transversalidad. O sea, en el caso del fondo ODS, que el año pasado lo ganamos con una amiga y compañera fotógrafa, nosotros propusimos el tema del cambio climático, pero nuestra historia era de género y de medio ambiente. O sea, tenía como esas, y también el tema de la alimentación, porque a la final son agricultoras, o sea, como que sí intentamos incluso en la historia poder contar eso, como la importancia de la cadena de producción y de alimentación, o sea, cómo estas mujeres están en el campo y todo el proceso que atraviesan. Y yo sí estoy como súper convencida que todas las historias tienen que lograrte transmitir algo, ¿no? Y ahí, tomando en cuenta lo que decía Luisa,
que a mí también me da un poco de rechazo el hecho de la cifra, porque eso no te transmite mucho, ¿no? a los lectores. Y también creo que tiene que haber un balance entre lo que los lectores quieren o creen que quieren y lo que nosotros creemos que tenemos que darles, o sea, no sucumbir al clickbait, ¿ya? Entonces, eso, en GK no hacemos eso, hacemos periodismo a profundidad, contexto y de impacto social. Al inicio Felipe hablaba de investigaciones específicas sobre temas de género, abusos sexuales, que han tenido como cambios específicos en la sociedad, pero en los temas ambientales también. O sea, como poder lograr, en el caso de las mujeres que le ganaron al desierto, que se llama La historia que ganó el fondo, me da pena porque fue como 2 semanas antes de que sea el tema del COVID, ¿no? Entonces como que tuvo su momento y luego fue todo como toda la pandemia. Pero en ese tiempo, por ejemplo, eso creo que se lo conté a Lorenzo, no sé, me escribió una persona a decirme que tenía un contacto de un fondo que ayudaba a mujeres campesinas, entonces que podía ponerlos en contacto, o sea, eso de ahí espero que se retome en algún momento, pero es el tipo de impacto social que vale hartísimo la pena. ¿Y cómo se logra? Contando bien las historias, o sea, sí, en términos como amplios. Y ahí voy con el tema de lo que decía Lorenzo de los editores. Yo también creo que hay una crisis de eso, y creo que es una cosa que nosotros recuperamos en GK de una manera como con mucho compromiso, me explico. O sea, no hay nada que se publique que no esté bien curado, porque ¿para qué? O sea, yo no voy a competir con el medio tradicional que publica 100 noticias al día, ¿ya? Porque solamente es como la noticia corta. Yo prefiero hacer una al día mucho más profunda, y que pueda generar estos cambios. Y ojo, cuando digo eso no me refiero a que tiene pocas lecturas, el tráfico también es súper importante. O sea, GK es el medio no tradicional más leído en Ecuador, o sea, por el tema de las historias que hacemos. Concretamente, Las mujeres que le ganaron al desierto es una historia de 4 mujeres campesinas que viven en esta zona que vieron en el video que se llama el desierto de Jubones, que es al sur del Ecuador y está como entre 3 provincias. Nosotros, y creo que es súper importante recalcar que, y no porque suena como hablamos del fondo, pero no se puede llegar ahí sin un apoyo adicional, o sea, es imposible. Es lejísimos, nos tuvimos una semana ahí, o sea, hay que dormir ahí, movilizarse. Obviamente cuando uno va a reportería es ideal tener alguien que maneje el vehículo, porque uno termina o sea, se trabaja como 12 horas, o sea, es un esfuerzo distinto al de una reportería en la ciudad, como decía Lorenzo. Y a mí me parece muy, muy importante contar esas historias fuera de las grandes ciudades, o sea, grandes dentro de las ciudades principales en cada país. Nosotros en GK tenemos un programa de becas que es periodismo de investigación con enfoque en derechos humanos, y estábamos priorizando las historias que son fuera de las grandes ciudades, específicamente para poder contar esas historias. Entonces un poco ese es el espíritu y el tema de la visión. Volviendo a la historia, lo que nosotros queríamos transmitir, que terminó siendo como un especial, o sea, está el gran reportaje como largo, pero también hay otros recursos audiovisuales para poder como llegar a más audiencias y distintas audiencias. Nosotros sí aprovechamos los formatos, como hicimos unos fotoaudios, el video, unos GIFs, fotoensayos, o sea, como una cantidad de recursos que permita entender esto que queríamos contar, y que es la adaptación al cambio climático. Y aquí yo con esto ya cierro, pero creo que es la idea más importante, y es la responsabilidad del periodismo de poder explicar los grandes conceptos, ¿no? Los grandes conceptos abstractos, porque decir como la adaptación al cambio climático suena algo súper grandilocuente, y yo puedo ir a la calle y preguntarle a 10 personas y capaz una me responda algo cercano, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que esa fue una conversación que tuve con mi editora, fue María Teresa Ronderos, del acompañamiento del fondo, y yo antes de mandarle, y en conversaciones con ella, también creo que se le dije a Lorenzo, en la historia nosotros quisimos decir la menor cantidad de veces la palabra cambio climático, en la historia, porque como que
lo repites tanto y la escuchas tanto que ya no te genera nada, que ya no te produce nada. Entonces, ¿cómo detallas? Y eso, la única manera de contarlo es poder ir al territorio y ver a esta mujer trabajar durante 6 horas, bajo un sol insoportable, y ver cómo lleva el agua al desierto, y poder contar esto, que ya te transmite algo, ya entiendes el concepto, este concepto abstracto de adaptación. Entonces yo creo que sí, que el periodismo tiene que recuperar esa capacidad de poder contar historias, que es básicamente como una definición muy básica, muy del origen, pero que por ganar, lo que hablaba mucho Luisa, lo del clickbait, lo de llegar primero, lo que sea, llegar primero sin llegar, o sea, hay medios de que pasa algo, uno da clic en la noticia en Twitter y tiene literal 2 párrafos la noticia, pero había que llegar, o sea, es como luchar contra eso, es como el periodismo lento, sin que sea una cosa que dure un año, o sea, puede durar un par de semanas, un par de meses, va a depender, y yo creo que al final vale la pena, y obviamente eso me da un poco de vergüenza la autorreferencia, pero sí fue una gran alegría hace, creo que fue 3 semanas que nos avisaron esa nominación de los premios OJA, que es el Online Journalism Awards, y está en la categoría de cambio climático, y yo creo que, repito, en el tema de contar historias, porque si vemos las otras historias con las que estamos compitiendo, con lo de las mujeres que ganaron el desierto, son historias, primero son del Washington Post, de Vox, de ABC de Australia, o sea, medios gigantes y medios que uno ve la diagramación, el diseño, la programación, son proyectos bellísimos, pero todo es data, todo es data y la visualización de la ¿cómo que se llama? Se me fue la palabra en español, los floods, las inundaciones, o sea, y uno puede ver cómo se inundaría, y el otro puede ver los árboles grandes, y es hermoso, pero le falta como el rostro, o sea, le falta la historia, le falta la conexión humana, sin que, como dice Luisa, hablemos solo de los humanos sin explicar, por ejemplo, el contexto de por qué se colapsaron los oleoductos en Ecuador hace 4 meses. O sea, es combinar las dos cosas. Entonces, yo creo que, o sea, y competir con medios tan grandes y con proyectos tan como chéveres gráficamente, la única idea que se me ocurre de estar ahí es por la historia, o sea, porque no sé, yo no puedo competir con ese diseño y puedo competir con una historia que transmita algo. Entonces, eso creo que es el rol del periodismo, y digo en general, ahorita puedo decir ambiental. Yo estaba haciendo la cuenta y llevo 8 años más o menos cubriendo ambiente en diferentes intensidades, y también cuando hice una maestría en antropología, justo medio ambiente y desarrollo, y justo decía Luisa como el tema de capacitarse, de poder entender más allá para transmitir estos conceptos, pero no a nivel académico, sino a nivel de audiencias grandes, a nivel de poder conectarse con esa historia y poder entender que el medio ambiente no es el pajarito y la conservación, o sea, solamente. Entonces, para mí es un reto, o sea, yo creo que cada pieza de medio ambiente y viendo lo que les decía de los ODS, la transversalidad, es un reto, y es ver cómo se puede transmitir eso. Nosotros, y dije que cierro hace horas y me olvidé de una cosa, tenemos un proyecto pequeño en GK para explicar todos los ODS. Logramos hacer desde el año pasado creo que unos 4, con videos y textos, específicamente, o sea, con los números. Hicimos uno sobre, me parece que uno sobre la no discriminación, o sea, como que ahorita no me acuerdo, pero logramos hacer 3. Y era justo llevar los conceptos de los ODS a públicos más grandes, dejar de hablar de estas palabras grandes, sino con casos específicos. Y ese es como mi compromiso y el compromiso de GK, como poder transmitir estas historias a grandes audiencias sin perder el foco de la profundidad y el contexto. Bueno, Isabela, creo que has dado mucho de qué hablar. Estoy seguro que todos están que se hablan. Entonces, no sé, Luisa, si querías reaccionar frente a los diferentes. Sí, es que Isabela dio las bases para hablar de algo muy importante, y es que el periodismo para el desarrollo sostenible tiene que ser un periodismo con propósito, y ese propósito es pedagógico, ¿cierto? No es un periodismo que solamente busque informar, es un periodismo que debería buscar transformar. Y ese lenguaje pedagógico es
bastante más complejo y es un proceso bastante más lento que lanzarte simplemente el titular. Y yo creo que requiere de un trabajo interdisciplinario súper importante, y aquí recalco, los profesionales en recursos naturales o en ciencias básicas somos pésimos comunicadores. Entonces necesitamos que los verdaderos comunicadores nos enseñen a contar las historias, a poner los rostros, a dar la información de una manera en que no confundamos más a la gente de lo que ya está. Yo alguna vez estaba trabajando en una iniciativa de biocomercio, hicimos una encuesta en varios países de Latinoamérica sobre biodiversidad y la gente te decía, ah, sí, claro, biodiversidad, ese agujero en la capa de ozono. Y es una evidencia que los tenemos locos, los tenemos enredadísimos, les estamos dando tanta información de una manera tan desordenada que la gente, como dijo Isabela, no entiende los procesos. Hablar de adaptación al cambio climático, incluso para los que trabajamos el tema, es a veces complejísimo, porque es una cosa que depende de muchísimas variables en donde están interactuando tantos actores, condiciones, que es difícil decir aquí empieza la adaptación al cambio climático, y no le podemos pedir a la gente que lo entienda si nosotros mismos no lo hemos terminado de digerir. Entonces, bueno, nada, solo quería hablar de eso, de que es un periodismo con propósito, tiene que ser un periodismo pedagógico que busque el cambio social, y eso es un tipo de comunicación diferente que no todo el mundo sabe hacer y que necesitamos muchas disciplinas para lograrlo hacer bien. Yo quería, perdón, intervenir en eso porque sí, creo que ahí está un poco el meollo de esto, porque podemos quedarnos contando historias, pero yo creo que todos los periodistas que cubrimos estos temas, en el fondo tenemos esa ambición de que algo cambie, de transformar las cosas que estamos viendo. Pero yo creo que ahí se empiezan a conectar varias de las cosas que hemos hablado acá, y es ese periodismo superficial del titular y los 2 párrafos no cambia nada. Simplemente nos puede incluso hacer entrar en un estado de depresión frente a la humanidad y frente a lo que está pasando con nuestro planeta. Entonces ahí creo que vuelvo a la profundidad de las historias, y como decía Isabela, con contexto, y como decía Luisa, que transforman y no solo informan. Son esas historias profundas, son las que cambian mentalidades, ¿sí? Y cambian actitudes de las personas. Y yo siempre he tenido una especie como de conflicto con los temas de desarrollo o ambientales, y es que con frecuencia son malas noticias, con frecuencia traemos malas noticias. Afortunadamente Isabela y otros traen buenas noticias o esperanzadoras, pero si no hay un periodismo profundo y con contexto como ese tipo de periodismo, nos quedamos siendo un poco como notarios de la catástrofe, ¿no? Y se perdieron tantos miles de hectáreas, tantas miles de especies están desapareciendo, las temperaturas están creciendo, y yo creo que el resultado de eso al final es peor, porque la gente entra en una especie de inmovilismo y de parálisis, ¿no? Como, pues, el mundo se va a acabar, ¿qué hacemos? Pues vamos y nos tomamos una Coca-Cola o hacer, porque no hay nada que hacer. Cambio, y ese es el resultado de esas historias superficiales, sin contexto, sin profundidad, y como decían también mis compañeras, sin rostros humanos, porque finalmente todo parece el resultado de un proceso natural, complejo, pues sí, del que estamos a merced. Entonces yo creo que ese es el inmenso reto del periodismo, es lograr transformar, y la transformación viene del cambio de mentalidades a nivel individual. Yo estoy convencidísimo, tal vez si no haría este trabajo, que una buena historia puede transformar a una persona o a miles. Pues también por eso pues, necesitamos medios que circulen, o que esas historias circulen de manera muy amplia. Y ahí uno entra en otro problema complicado, y es, entonces usted es periodista o usted es activista. Yo lo he tratado de resolver de una manera
que me deja a mí relativamente tranquilo, y es, yo creo que hay que hacer un periodismo que pues, suena redundante, pero que active los activismos, y no un periodismo que nos deje paralizados y pasmados y angustiados y como entregados a un pesimismo en el que pues nos quedamos quietos, seguimos con nuestra vida como es, porque pues yo cómo voy a cerrar el hueco de la capa de ozono, o yo cómo voy a bajarle la temperatura al planeta. No hay nada que yo pueda hacer. Yo creo que son las historias profundas las que sí nos dan pistas de cómo transformar esas realidades. Yo creo que hay como un balance, o sea, entiendo que a veces si nos, como que los medios hacen como malas noticias, ¿no? Pero también es un poco la denuncia y lo que existe, y lo que uno elige contar. Entonces pienso, por ejemplo, lo del derrame que hubo hace poco por el colapso de los oleoductos, y nosotros igual hicimos como un seguimiento a través de una historia también de un niño, o sea, como que intentando como seguirlo. Esto como solo es un comentario, porque no es que tengo mucho, pero cuando ponemos, por ejemplo, la historia o el video, hicimos un cómic, porque hacemos nuevas narrativas en redes, y mucha gente nos dice, ¿y yo qué puedo hacer? Y es como que esa idea, ¿no? Como que también causa cierta frustración, porque con un derrame de petróleo realmente no podemos hacer nada, o sea, como ciudadanos, o sea, pero si hay otras cosas, y nosotros tenemos este formato de unos videos ambientales, unos explainers, como muy didácticos, donde sí hay al final como preguntas de cómo se pueden involucrar. Y la respuesta es bastante amplia, solo que yo a veces me pregunto, debería haber más de esas cosas, no dejar de denunciar obviamente lo del derrame, y yo qué sé, en el caso de la corrupción de los jueces, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con socioambiental, pero sí hay un espacio ahí como que no se ha desarrollado lo suficiente como propositivo, ¿no? No con esto, y yo estoy completamente de acuerdo con Lorenzo con el tema de lo del activismo, que yo también lo resolví hace rato, y eso es mucho más complejo en el tema de los derechos de las mujeres, porque obviamente como que creen que decir soy feminista significa soy activista, que voy a estar como sesgada, o sea, son esas conversaciones que uno dice, ok, yo cubro esos temas porque tengo, o sea, la palabra que decía Luisa es tan importante, con propósito, o sea, es como que hay algo ahí en la base de transformación, ¿ya? Y yo creo que como periodistas no tenemos que tener miedo a eso. O sea, al final queremos vivir en un país y en un mundo como mejor, más igualitario, más justo. Entonces, nuestras historias sí pueden lograr esas cosas. Obviamente, lo digo y parece una cosa grandilocuente y una utopía, pero son pequeños pasos. Entonces, esa parálisis que decía Lorenzo es cierta, y creo que hay que luchar un poco contra eso. Y como periodistas sí tenemos un poder importante de tener estas historias o estos espacios que pueden transformar. Solo es cuestión de, bueno, no solo, pero comprometerse más y actuar. Los tres coincidieron en varios elementos frente a las necesidades en términos de cómo contar las historias y cuál es el objetivo de contar esas historias, ¿sí? Digamos que la necesidad de tener historias a profundidad, de no limitarse simplemente a un dato para lograr un clic, el hecho también de tener un sentido social de por qué se cuentan esas historias y cómo contarlas a través de historias. Creo que los tres, digamos que como coinciden un poco en cómo debería abordarse el tema de desarrollo sostenible. Tú mencionaste algo, Isabela, que decías que de pronto no era el tema de la charla, pero sí quisiera como su reacción frente a eso, y es que esa mayor profundidad requiere recursos, sea tiempo, sea plata para poder investigar en las regiones, salirnos de las ciudades, y los medios tradicionales, digamos que están ante una crisis en la que esos recursos que antes venían de ciertos sectores se han venido retirando, y el rol, digamos, del sector privado y de las empresas y de la pauta, pues en cierta manera podrían como habilitar una mayor profundidad en las historias, podrían destinar mucho más recursos a desarrollar todo esto como ustedes lo han descrito. ¿Cuál es la visión de ustedes frente al sector privado? Al sector privado que puede aportar, pero que aporta y puede tener algunos intereses,
¿Cómo ven ustedes al sector privado como un actor dinamizador en ese sentido, de poder tener mejor periodismo y cuáles son como los riesgos de afrontar esto? Y no sé también, Isabela, si tú nos podrías contar así brevemente lo de la sostenibilidad financiera de GECA, creo que puede dar unas luces, porque Luisa mencionaba el tema de la cooperación. Nosotros, por ejemplo, el Fondo de Periodismo va con apoyo de la cooperación suiza y el Global Reporting Initiative. Hay otros fondos también de cooperación, pero si necesitamos un mecanismo como más amplio para tener más historias, pues la cooperación se queda corta. Por eso quisiera poner un poco el tema de sector privado y empresas como financiadores de este tipo de historias. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Quién quiere comenzar? Pues, no sé, a mí se me ocurre un par de ideas interesantes, y es que sí, con frecuencia, digamos, hay mucha sospecha en general del público sobre los medios tradicionales y sobre cualquier medio que empiece a establecerse sobre su financiación y sus conflictos de intereses que puede haber. Yo creo que ahí, pues no hay que darle muchas vueltas. Los medios, para que existan, tienen que ser viables financieramente y seguramente, ojalá, también sostenibles en muchas facetas. Pero yo creo que el rol del sector privado es crucial. Por un lado, que los medios sean empresas saludables y rentables, pero también hay modelos muy interesantes donde la empresa privada puede participar sin generar esos choques. Y también creo que tiene que ver mucho con los protocolos que los mismos medios establecen. Y lo hablo un poco con conocimiento de causa de medios en otros países que por supuesto tienen unos dueños que están pendientes de los números y que tienen cruces con otros negocios, pero son medios que han establecido una muralla china entre la parte financiera y administrativa y la parte editorial. Son medios que en su propia, digamos, como deontología, los periodistas jamás quieren ver al dueño del periódico deambulando por la redacción a ver cómo van a titular mañana. Eso es responsabilidad del editor o del director del medio, que estará en la junta directiva con el dueño, pero como separar muy bien esas cosas, que también lo sé con conocimiento de causa, en América Latina no pasa. ¿Sí? El director el dueño llama al director para decirle, mira, es que hay este tema, etc. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar, porque me parece que ahí puede haber parte de una solución a estas tensiones entre los dueños y la parte editorial, y es el caso, por ejemplo, de la guía Michelin, que es muy famosa como guía de reseñas de restaurantes, y por supuesto unas 3 estrellas en Michelin le significan a un restaurante millones en ingresos y filas de gente. Entonces hay, digamos, es difícil, o mejor dicho, hay muchas presiones sobre la imparcialidad que debe tener esta guía. Pero lo que es interesante es que precisamente por eso quien hace esta guía de restaurantes es una fabricante de llantas. ¿Sí? Luego, no hay la posibilidad de que haya un conflicto entre un chef y un productor de llantas, pues es mínima. Entonces, a mí me gusta ese caso, porque creo que el sector privado puede entrar a participar y a financiar buen periodismo, apuntándole a sectores donde de pronto no tenga injerencia. Seguramente sería muy raro que, o digamos, generaría suspicacias e intereses cruzados que una gran empresa que trabaja, no sé, en temas de agricultura, pues entrar a financiar un medio dedicado a cubrir temas de alimentación, por poner un ejemplo medio tonto, pero simplemente para ilustrar la idea. Pero esa misma empresa podría financiar o aportar a un fondo que patrocinara periodismo sobre, no sé, temas de género o justicia o deporte, yo no sé, pero simplemente encontrar la manera en que haya un compromiso social por la importancia de la información y las historias, pero entendiendo que ese aporte no tiene que ser para que se trabaje en función de los intereses de esa empresa. No sé si es demasiado utópico lo de la guía Michelin, pero siempre me ha dado muchas vueltas en la cabeza si por ahí puede haber salidas para encontrar nuevos modelos para los medios.
Yo quería responder la pregunta de Felipe sobre lo de las empresas y me parece que no hay que satanizar nada, o sea, comenzando por ahí, hacerlo es simplemente estar un poco viviendo un poco en una burbuja, ¿no? O sea, en realidad. Y también pensar que los grandes donantes, los grants, cooperación, también tienen intereses. O sea, sé que esto es incómodo, pero también todo el mundo tiene, o sea, no es que solamente te financian porque ya tienen un interés que es diferente, quizá no es comercial, pero sí tiene que quiere que haya una incidencia en un territorio o que alguna cosa. Y lo digo porque nosotros hemos trabajado con una gama de todo, de empresas, de donantes, de organizaciones, de cooperación, etcétera. Entonces, hay un objetivo en común y ahí es donde yo creo que está el tema de cómo encontrar esas sinergias. En el tema del modelo de GK, es un modelo que actualmente tiene 6 fuentes de financiamiento. O sea, diciendo que es una empresa, les dije, no es una organización. Entonces, la que ahora nos representa más ingresos se llama GK Studio y es nuestro estudio de contenidos para terceros. Lo que nosotros hacemos es que como con la calidad de GK desarrollamos estrategias de comunicación, campañas, y por lo general son campañas sociales o con organizaciones que están muy alineadas al tipo de periodismo que hacemos o las cosas que hacemos. Y se llama GK Studio, o sea, hacemos todas estas cosas. Manejo de redes, desarrollo de páginas web, pero hay un departamento de eso, ¿no? Para que no haya como el cruce, lo que justo hablaba Lorenzo. De ahí lanzamos hace un mes y medio nuestra membresía, o sea, como que la audiencia más fiel a GK financia, es una relación como mucho más íntima con las audiencias. Tenemos una escuela que se llama Escuela GK, donde damos talleres abiertos al público, pero también somos contratados por organizaciones que quieren capacitar, o sea, no sé, quieren promover el periodismo de investigación. Recientemente cerramos un acuerdo para darnos talleres en periodismo ambiental, precisamente, como en Amazonía. Entonces, como que, porque saben el trabajo de GK, entonces tenemos la escuela. Tenemos también la parte de publicidad, obviamente, que es menor, a diferencia de los medios tradicionales, y en este año ha sido mucho más difícil por el tema del COVID, ha sido lo que más ha sido golpeado. Y me está faltando algo... ya dije los grants, no he dicho, los grants los grants que llegan como a financiar directamente el periodismo que hacemos o algún proyecto específico, y hay también alianzas internacionales con otros medios u organizaciones periodísticas con las cuales hacemos proyectos específicos, o sea, como que tenemos esas diferentes fuentes. Entonces la importancia, aquí la palabra de eso, de la independencia y sostenibilidad, es la diversificación, no depender de una sola de estas fuentes, sino lo que más puedas distribuirlo, porque si una se cae, las otras te mantienen, y así sucesivamente. En el tema de las empresas, lo que dice Lorenzo tiene mucho sentido, pero yo creo que va mucho más allá, o sea, hay muchas otras opciones, y no, por ejemplo, una empresa X, no quiero decir ningún nombre, pero que dentro de su programa de responsabilidad social tiene el tema de la igualdad de género, y GK es un medio cuyo uno de sus ejes es la igualdad de género. Entonces se puede encontrar como algún auspicio o decimos, ok, nos ponemos de acuerdo y ¿por qué no hacemos una serie de contenidos sobre la brecha salarial, qué sé yo? O sea que es parte de nuestro contenido que nos interesa seguir haciendo y a ellos también les beneficia apoyar la igualdad de género como esa promoción. Entonces, yo creo que no son para nada excluyentes, solo que obviamente yo no voy a ir a buscar a un auspiciante para que me financie la cobertura de elecciones, ¿ya? Porque sé que o me van a decir que no, y a mí tampoco me conviene. O sea, GK tiene la política de jamás contratar con el Estado, nunca lo ha hecho, y ni tampoco con partidos políticos. Ahora que se viene la época electoral en Ecuador, que ya estamos a 2 semanas que se empiezan las campañas, hay mucha plata y hay muchos partidos, pero es el sacrificio de decir no por todo lo que implica la independencia editorial y tal, pero sí existen, o sea, estas otras secciones, y ahí sí lo que dice Lorenzo de la Guía Michelin y gastronomía, nosotros en GK tenemos una sección de gastronomía que va a ser mucho más auspiciable que la de política, ¿ya? Entonces, es una cosa de estrategia, de estar buscando, y obvio, eso sí, yo no sé si lo dije, pero yo soy cofundadora de GK, o sea, GK es como el medio que me pertenece, entonces mi tiempo, y Lorenzo lo sabe porque a pesar de que la historia de las mujeres fue
o sea, me tomó un montón de tiempo, también fue una época muy difícil, hubo un paro nacional en Ecuador el año pasado, o sea, me tocó como que gestionar muchísimo la parte del emprendimiento. Pero ya para cerrar, me parece, yo era la periodista que cuando trabajaba en medios grandes de acá, como no sé, como El Comercio, que me sentaba y yo, o sea, la parte administrativa siempre está vista como lo lejos, o sea, no se cruza, no se toca, no, o sea, como el cuco. Y es como, no, o sea, hay la manera de poder trabajar en conjunto sin que se ponga en riesgo la independencia editorial. Y sé que eso es mucho más difícil cuando existen los grandes dueños. Entonces, para mí es muy fácil decirlo porque es una empresa, en este caso somos 20 personas, ¿ya? O sea, entonces, pero igual creo que se puede, y muchos medios en América Latina lo están demostrando, haciendo buen periodismo y siendo sostenibles al mismo tiempo. Entonces, sí es una cosa que requiere de mucha planificación, estrategia, desaprender mucho como periodistas, pensando en que no hay que satanizar a la empresa privada, y con eso no digo que entonces mañana va a venir la gran empresa transnacional de transgénicos y yo voy a decir, sí, bienvenida, y voy a escribir sobre los beneficios, ¿ya? O sea, no tengo que decirlo, pero es que esos son los típicos conflictos. Entonces, creo que lo he vivido y es súper posible trabajar de la mano con todos los stakeholders disponibles. El punto es poder ser honestos con lo que espera cada parte y sobre todo, sobre todas las cosas ahí sí, es mantener la independencia y ese compromiso con el periodismo independiente. Luisa, ¿cuál es tu perspectiva frente al tema del sector privado? Mira, mientras todos estaban hablando, yo estaba pensando que los únicos minutos en que siempre hablamos de medio ambiente en noticieros de televisión nacional son con patrocinio del sector privado. O sea, esa noticia sale porque un banco y una empresa de servicios públicos ponen la plata para sacarla. Las otras noticias ambientales finalmente son las de desastres, ¿cierto? Como las que ganan titular, pero las pocas historias en televisión nacional que nos cuentan de tráfico de fauna silvestre, de rehabilitación de cuencas, pues están pagadas por sector privado. De pronto, si se metieran la mano a un bolsillo un poquito más grande, podríamos contar historias, y además que son historias que son coherentes también con la visión que el sector privado está teniendo de sí mismo, ¿cierto? Ellos están también teniendo una transformación hacia, si yo soy un banco que intenta poner bonos verdes, que está haciendo inversiones en temas sostenibles, entonces pues tiene sentido también dentro de su misión apoyar esa comunicación para la transformación desde medios periodísticos. Bueno, ya para ir cerrando esta charla, que está muy entretenida, sobre la manera de hacerlo, sobre los conflictos, sobre también el posibilismo que nos muestras tú desde GK y desde otros medios latinoamericanos, que se puede hacer, no es fácil, pero se puede hacer. Quisiera que cada uno cerrara como con su perspectiva futuro. ¿Cómo creen que van a evolucionar los medios de comunicación en estos temas? ¿Cómo creen que se van a empezar a buscar espacios en los que se logre esa profundidad, en lo que estos temas se aborden de una manera no catastrófica y no tan pesimista, sino más posibilista en el sentido de mostrar salidas? El chat mencionaban mucho la necesidad de tener un lenguaje claro, de tener mensajes en los que usted, una sola persona que está viendo esto, cómo puede aportar a solucionar algo de la dimensión del cambio climático, la crisis ambiental global. Entonces, ¿cómo creen que los medios van a ir evolucionando en este proceso? ¿Creen que estos pocos casos que se están dando van a sobrevivir, se van a aplacar, o eventualmente de pronto sí va a haber un mayor interés alrededor de estos temas? ¿Cuál es como la perspectiva a futuro? Y ojalá sea bien optimista ese mensaje para
para ir cerrando y pues teniendo en cuenta la importancia del periodismo, la posibilidad de contar esas historias y de cambiar realidades, pues hay que buscar salidas. Entonces, no sé si cada uno en un comentario muy breve, y con eso ya cerramos, nos da su perspectiva a futuro en ese sentido. Si quieren, yo empiezo porque yo soy como la no periodista. Adelante. Bueno, primero quiero decir que yo no estoy tan de acuerdo con que el lenguaje que haya utilizado el sector de desarrollo sostenible siempre haya sido negativo. De hecho, yo siento que eso cambia. La ciencia comunica una realidad objetiva, que casi siempre es negativa, pero cuando las ONGs comunican, siempre intentan comunicar en positivo, precisamente bajo el supuesto de que el positivo es el que genera la transformación. Y si vos ves, Naciones Unidas y todos los entes que están articulados a la política internacional de cambio climático, de biodiversidad, intentan comunicar en positivo. Estos 2 últimos años fueron la excepción. Fueron los años en los que los científicos ya dijeron de frente, como es que esto no tiene vuelta atrás, o sea, estamos en caída, y utilizaron de frente un lenguaje negativo. Eso es una cosa que no quería dejar salir. Y el futuro, ¿cómo lo veo? En medio de mi ignorancia, yo veo un futuro de un periodismo ciudadano, una ciudadanía comunicando a la loca, y creo que se necesita un proceso, precisamente como Lorenzo decía, como un proceso editorial para hacer algo coherente de esas historias ciudadanas. Hoy lo vemos muy pobremente en que si Angelina Jolie puso 3 tweets, entonces pues ya yo llego y le pongo un titular, pego los 3 tweets y hago una noticia, pero yo creo que de eso va a haber un desarrollo, y la ciudadanía puede contar historias de manera responsable, sobre todo si al final se condensa en lo que verdaderamente es información con un proceso editorial. Creo que eso es lo que va a pasar. Ok, no sé, Isabela, ¿quieres tú? Sí, yo me iría más por el lado de las audiencias, o sea, como que es algo que ya está pasando, ¿no? Hace unos 5 años en el mundo, quizá un poquito más, en América Latina recién está llegando, y es como, y tiene que ver un poco con lo que dice Luisa, pero sin decir ciudadano en un aspecto tan grande, y tampoco diciendo que las audiencias se van a involucrar en escribir, pero sin aportar, en aportar ideas, en aportar recursos para que el periodismo sea independiente y se sostenga, y que como formar un poco a las audiencias, aunque suene también un poco utópico, pero sí como que saber que, esto que yo decía hace un rato, que las audiencias no quieren, o sea, creen que quieren algo, pero realmente eso no es lo que quieren o necesitan. Entonces, en estas, cada vez hay más medios en el mundo que le apuestan a las membresías, suscripciones, socios, o sea, un montón de palabras como para involucrarlos y poder escucharlos más activamente y poder construir en conjunto. Ya, cuando digo, por ejemplo, les cuento un ejemplo así cortito, hace unos 2 meses nos llegó un mail a info@gk, o sea, como que el general, y era de una historia sobre la construcción de una estación de bomberos en el Cajas, que es este parque nacional en la Sierra Sur, perdón, y yo le preguntamos como que, ¿quieres escribir tú? O sea, ¿tienen la idea de escribir una columna o lo hacemos nosotros? Me dijo, pensé que ustedes. Entonces investigamos, salió la historia, que es justo en alianza con Mongabey, y al día siguiente como detuvieron la construcción. Ya, justo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Como que toda esa cadena de lo que hemos venido hablando. Pero la historia llegó de la audiencia, ¿ya? Entonces, es como que eso, como cómo involucrarlos más y que ellos puedan ser parte de ese proceso. Estoy de acuerdo que también se los puede formar como en temas editoriales y que escriban, pero siempre necesitas una curaduría, porque ahí sí hay un riesgo a que el oficio pierda un poco, porque sí hubo una época que se hablaba mucho de periodismo ciudadano y como que cayó, porque no resultó tanto, ¿ya? Pero el tema de las audiencias me parece distinto, y no necesariamente que escriban, sino que se involucren más, dando fuentes, o siendo fuentes, ¿ya? O sea, lo que dice Luisa, yo tengo varias fuentes cercanas de los temas que cubro, ambiente y género, que yo puedo llamar
no sé, a las 9 de la noche a pedirle como un consejo, y, o sea, ese tipo de cosas que se convierten en gente cercana que ayuda a que la información sea más útil, sea más, como todo lo que venimos hablando en esta llamada, profunda, relevante. Entonces sí es un involucramiento con más allá de los periodistas. A veces los periodistas estamos así en una burbuja contando historias para periodistas. Eso pasa muchísimo y eso hay que dejar de hacer, sino ver a la audiencia. Y yo sí, aunque Felipe dijo que digamos eso, yo sí soy propositiva, o sea, yo sí veo algo. Van a seguir habiendo los medios clickbait, pero yo sí creo que van a surgir más medios que puedan hacer esas propuestas que sean más involucradas y más, como decía Luisa, con propósito. Sí, yo no sé cuál va a ser el futuro, pero puedo de pronto lanzar algunas cosas de cómo me gustaría que fuera. Y en ese sentido, sí, cuando se habla de las audiencias, digamos, de nuevo, también es muy fácil, como decir, los crisis de los medios, se cierran periódicos, pero yo creo que algo que siempre, para lo que siempre va a haber demanda es información, es decir, creo que es parte de nuestra naturaleza saber qué está pasando en la ciudad de al lado, al otro lado del río, en el país de al lado, entonces demanda por información siempre habrá, luego siempre habrá medios que surgirán. Y creo que lo hemos visto, ¿no? Sí, los grandes medios tradicionales que informaban a todo un país se han ido encogiendo, pero han surgido una cantidad o han brotado prácticamente una cantidad de medios pequeños y ya no tan pequeños. Pues GK, 20 personas, una redacción de 20 personas, tú puedes hacer muchas cosas con eso. Y lo mismo ha sucedido en Colombia y en otros países, donde yo creo que sí hay un vacío histórico, y ojalá el futuro fuera diferente para los medios y para los temas de desarrollo, es que muchos de nuestros países en América Latina hay verdaderas hoyos negros de información, regiones inmensas donde no hay un periódico, no hay una emisora, no hay un grupo de Facebook, hasta que no llega un periodista enviado desde la capital. Y yo sí quisiera que el futuro, esas zonas tuvieran medios, porque los medios son los que alimentan no solo la discusión pública, sino a veces dan un sentido de comunidad y propósito a un grupo de personas. Vamos a juntarnos para hablar, denunciar, pero también proponer lo que pasa en nuestros páramos o en nuestras llanuras o en nuestros ríos. Y ahí sí veo que hay unos vacíos inmensos y ojalá el futuro permita que surjan nuevos medios, pueden ser chiquitos, comunitarios. Las emisoras, por lo menos en Colombia, son un fenómeno muy interesante, pero también he visto, existen, tienen una gran capacidad, digamos, de alcance y de difusión, pero por falta de formación terminan siendo emisoras donde ponen música, de pronto abren un espacio de llamadas o la gente manda mensajes de voz a través de WhatsApp y los pasan en la emisora, pero por falta de formación en las personas que dirigen esas emisoras se pierde la oportunidad de hacer periodismo, ¿sí? Y de ser críticos y de ser propositivos también, y se vuelven emisoras de entretenimiento. Entonces, ojalá esos espacios que ya existen pudieran transformarse en espacios de más y mejor periodismo. Bueno, muchas gracias. Creo que ese cierre estuvo muy optimista. Cambio de audiencias, mayor involucramiento de las fuentes, nuevos medios, que el sector privado también, digamos, que siga aportando, teniendo en cuenta pues, los riesgos que esto implica, pero como decía Isabela, no hay que satanizar y en última lo que se quiere es tener buen periodismo y si se encuentran las fuentes, pues hay que aprovechar estos recursos para poder aportar buenas historias como las que ustedes nos han comentado el día de hoy. Quiero agradecerles muy especialmente a Isabela, a Luisa, a Lorenzo. Un gran abrazo. Muchas gracias por este tiempo que nos regalaron, por este almuerzo conversado. Y a la audiencia también les agradecemos su tiempo, por haber estado acompañándonos en este nuevo encuentro, en esta segunda temporada. Los invito dentro de 15 días, el 8 de octubre, vamos a hablar esta vez sobre gastronomía sostenible. Entonces, los invito
para que acompañemos el almuerzo con una conversa alrededor de estos temas. Muchísimas gracias y espero que todos estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Chao, chao. Chao.